Queremos leer la palabra honrando la gloria del Padre, del Hijo, de su Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Dice su palabra en Proverbios 23, 26. Dame, hijo mío, tu corazón, y mira en tus ojos mis caminos. 27. Porque abismo profundo es la ramera, y pozo angosto la entraña. La extraña, quiero decir, en el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre. En el nombre de Jesús. Queremos orar un poquito más en el nombre de Jesús, para que sea Dios fortaleciéndolos con esta palabra en el nombre de Jesús. Padre amado, en tu trono habita, Señor amado. Aquí estamos en tu presencia, mi rey amado, que es una honra, una gloria estar en tu presencia, predicar tu palabra, mi rey amado. Te pido que bendigas a tu pueblo, Dios mío, la gloria. Que seas tú, Dios mío, la gloria, tocando sus corazones, preparando sus corazones para poder recibir tu palabra, mi rey amado. Para que así como entraron, Dios mío, no salgan, sino que salgan fortalecidos, Dios mío, la gloria, edificados, Dios mío, si es necesario, exhortados y reprendidos en el nombre de Jesús. Padre Santo, la gloria, reprendemos todo aquello que es contrario a tu voluntad, mi rey amado. Y te pido que nos des libertad para predicar tu palabra y escucharla, Dios mío, la gloria. Reprendemos todo dardo del enemigo en nuestra mente, Dios mío, la gloria. Y dejamos todo cansancio, Dios mío, en tus manos, Padre Santísimo Rey. Porque tú, Dios mío, la gloria, tú mereces toda honra y toda gloria, Dios mío, la gloria. En el nombre de Jesús. Bendito sea su nombre, amén. Gloria a Dios, hermanos. Hermanos, ¿ustedes creen que el Señor habla? Santo amado. Yo no sé ustedes, pero yo sé que Dios habla. Quizás no descendió en un monte como el Sinaí, pero yo sé que Dios habla. ¿Saben cómo Dios habla? ¿Quiénes tienen su espada? ¿Quién trae su espada? Gloria a Dios. Quiero ver sus espadas en el nombre de Jesús. Así se pelea, hermanos, con esta espada, ¿ve? Con esta espada, ¿ve? No con arma terrenal, con esta espada se pelea, hermanos. No se pelea con la boca. No se pelea con la actitud. No se pelea con el dinero. Tampoco se pelea corporalmente. Se pelea con la palabra de Dios. Gloria a Dios. El tema de esta noche de la palabra, hermano, de la prédica sea: Dios te está hablando. Y yo sé que muchos vamos a salir de aquí edificados con la palabra que el Señor nos envió. Porque antes de que yo pueda dárselo a ustedes, Dios me habló y me dio esta palabra. Y fue específico en ella. Fue contundente, que me quebrantó y me humillé ante el Señor y le di gracias al Señor por su palabra. Gloria al Señor. Si me pueden acompañar en Jueces 16. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. En Jueces 16, para ya decírselo en un parágrafo pequeño, para poder explicárselo. En Jueces 16 habla sobre Sansón, que el principio que leímos era Proverbios 23, 26, que dije: dame, hijo mío, tu corazón. ¿Y por qué les quiero hablar de este personaje en la Biblia? Porque así me comparó el Señor en la palabra con la iglesia, con todos nosotros. En la palabra aquí habla el Señor en Jueces 16, habla sobre Sansón. ¿Quién era Sansón? Sansón era un varón igual a como tú y yo. Era un hombre común y corriente como cualquiera de nosotros. Pero que Dios envió a este varón desde el vientre de su madre. Dios propuso poner ese varón en el vientre de su mamá. Su madre era estéril, pero a Dios le plació darle un guerrero en su vientre. Un guerrero que desde el principio, desde que estaba en el vientre de su mamá, Dios tuvo un propósito con él. Y Dios desde el principio le habló a sus padres y le dijo tales reglas que eran para siempre. No era para cuando él se hiciera 18 o cuando él cumpliera los 30 años. No, eran reglas desde el principio. De que no bebiera vino, que no le cortaran el pelo y que no comiera cosa impura. Era nazareno desde su vientre de su mamá. Y muchos de nosotros, Dios nos ha llamado y nos ha dado directrices a cada uno de nosotros. Dios sabe cómo Dios nos llamó a cada uno de nosotros. A mí nadie me puede decir: yo no sé por qué me llamó Dios. Y si no sabes por qué te llamó Dios y con qué propósito, esta es la noche para que tú ores al Señor y le pidas el propósito de tu vida. Este varón nació con un propósito.
El propósito es ser un juez entre medio de su pueblo, un atalaya, que hoy en día es un predicador, un pastor, un siervo, una sierva en la casa de Dios. En cada casa que estamos nosotros, que tenemos, que habitamos todos los días. Dios levantó a este varón con un propósito de derribar todos los filisteos que venían contra su pueblo, a atacar su pueblo, a matar su pueblo, a comer la comida de su pueblo, a querer invadir. Mismo propósito que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Con ese propósito Dios levantó a Sansón. Pero como todos sabemos, Sansón fue crecido como todos nosotros. Miró todo lo que nosotros hemos vivido. Vivió una niñez, una adolescencia, una pubertad. Pero ya Sansón, cuando ya estaba más grandecito, dijo: no, aquí lo que hay en el pueblo no me gusta. Yo no quiero lo que hay aquí. Él como que se deleitó por lo que había afuera. Miró como que lo de afuera era más rico, era más deleitoso, como que lo de afuera tenía más propósito. De repente se sentía tal vez inútil entre medio del pueblo. Él no entendía el propósito que Dios lo llamó. Y el don que Dios le dio a ese varón fue una fuerza inmensa, una fuerza que nosotros hoy en día no tenemos. Que muchos se inyectan, hacen tales cosas, van al gimnasio y aún así no llegan a la fuerza que Sansón tuvo. La fuerza que ese varón tuvo, que derribó, mató a 1000 hombres con una quijada de un burro. Imagínense. Aquí hoy en día se necesita metralletas, se necesita pistolas, se necesita hasta bomba para derribar tantos hombres. Varón que él mató 30 hombres así nomás, teniendo sed. Imagínense. Imagínense con el propósito que Dios llamó a ese hombre, y él, sabiendo el don que él tenía, él menospreció el llamado que Dios tenía para él. Porque miró que lo de afuera era más deleitoso. Miró que lo de adentro de repente lo menospreciaban. Tal vez los de adentro no lo miraban, no lo tomaban en cuenta. Y dijo: allá afuera. Porque él, en esos tiempos, hermanos, los israelitas, las 12 tribus, ellos cuando ellos, para poder casarse, ellos tenían que casarse con la misma tribu de ellos o con otras tribus, pero tenían que ser en las 12 tribus de Israel. No podían casarse con otras personas de otras naciones, porque ellos iban a idolatrar a otros dioses. Y Dios fue específico en eso. Y más con Sansón, que dijo que Nazareno nació. Así que Dios tenía un propósito de que él tenía que estar adentro. Él iba a encontrar a su esposa adentro. Él iba a encontrar su hogar adentro, su trabajo adentro, su propósito adentro. Pero algo que Sansón no entendió es de que adentro estaba lo mejor, pero él miró afuera. Hizo como por ejemplo aquí nos congregamos y tenemos aquí abierto y que miramos allá afuera. Pero ese que vaya tiene mejor carro que el mío. ¿Cómo será que lo consiguió? Y te pones a investigar. Y cuando te das cuenta, para que aquel considere ese carro de lujo del año, él no está en el propósito de Dios. Él hizo cosas ilegales para conseguir tal cosa. O lo consiguió no estando con Dios. Y tú te empiezas a deleitar, te empiezas a codiciar. Miren, codiciosos son los ojos, hermanos. Codiciosos son los ojos. Eso somos testigos de la distracción que hay internacional con las redes sociales. Los ojos son codiciosos y son terribles. No se sacian los ojos. No sé a ustedes, pero los ojos no se sacian. ¿Saben cuándo se tranquilizan? Cuando dormimos, cuando los cerramos. Pero no se sacian. Mire, es una guerra, es una lucha tremenda con los siervos del Señor. Porque a veces tenemos que mirar pasar tales cosas que no queremos ver, que no queremos oír, pero que pasan. Pero nosotros tenemos que sernos ciegos a esas cosas, hermanos. Pero lo que me estremece de este llamado de Sansón, hermanos, es que Sansón tenía un gran llamado, un gran propósito en el pueblo, así como cada uno de nosotros. Y hay muchos de nosotros que de repente no saben el propósito que Dios nos llamó. Sabemos que Dios nos llamó y nos redarguyó y nos tocó y nos hizo llorar, nos hizo arrepentirnos de nuestros pecados, pero hay muchos que están posicionados en el lugar equivocado y por eso no encuentran en dónde laborar para el Señor. Usted, cuando es contratado por un contratista que hace diferente, de repente trabaja en una casa, hay muchos que son expertos en el sheetrock, hay muchos en la madera, otros en la plomería, otros en la electricidad. Y miren, cada uno de ellos sabe en qué posición ponerse.
¿Saben por qué? Porque se esfuerzan, estudian, trabajan, practican lo que hacen y lo que les gusta. Así que cuando son contratados, ellos saben qué hacer en esa casa, qué construir en esa casa. Es lo mismo con nosotros. Cada uno de nosotros tenemos un propósito. El propósito del pastor es ser pastor. Él ya sabe cuál es el combo. ¿Qué está en el combo? Es pastorear ovejas. El propósito del pastor no es evangelista, no irás a las naciones, es pastorear a la iglesia. Y cuando tú te concentras en eso, tú ya sabes qué hacer, no te pierdes. El propósito de la sierva es evangelista. Si Dios la lleva a las naciones, ella sabe que ese es su propósito, ella se va. El propósito de la sierva no es ser enfermera, es no ser arquitecta. Pero si ella se desvía porque de repente codició y miró, se salió de propósito. Y lo que me impacta de este llamado de este varón, hermano, es de que a pesar de todo lo que los consejos que él recibía de los ancianos, Sansón, y de sus padres, Sansón no hizo caso. Pero el Señor tampoco le puso cadenas en sus pies y le dijo: Sansón, aquí te quedas y ya. No, Dios le dio libre albedrío como cada uno de nosotros. El llamado ya estaba ahí. Era él si quería tomarlo y ejercerlo, así nomás. Pero este varón se salió de propósito y miró afuera. Y miró a mujer filistea y dijo: mujer bella, yo la quiero. Y va y se fue a casar sin preguntarle a Dios. Se casó. ¿Qué pasó después? Mataron a su esposa. Él se rebeló, se airó, empezó a atacar a los filisteos. El propósito de él es atacarlos, pero no porque le mataron a la esposa, porque él podía tener a esposa dentro y no se la iban a matar. Y él tenía que defender su pueblo, no porque mataron a su esposa, sino que cuando Dios manda. ¿Qué le quiero dar a entender? Que el propósito de cada uno de nosotros no es servir a Dios porque otros dicen o porque otros te posicionan, sino es porque Dios te dice hacerlo. Y no hay mejor llamado, no hay mejor, ¿cómo les puedo explicar? No hay mejor palabra que recibir del Señor, es que Dios te diga qué hacer. No sé usted, yo siento una satisfacción cuando Dios te manda a hacer algo y tú lo haces. Ese es papá que te está diciendo. Imagínese si en tu labor tú te dicen tal cosa y te dan un abono al fin del mes, tú te sientes, conseguiste abonos, unos dólares extras, unos lempiras extras. Pero imagínate que papá Dios dice, te manda a hacer tal cosa y tú lo haces como Él te lo dice. Y tú sientes una satisfacción que nada se puede comparar a ello. No hay alcohol, no hay mujer, no hay nada que se pueda comparar cuando tú haces la voluntad que papá te llama de hacer. Y este varón no paró solo simplemente porque le mataron a la esposa. Él siguió fuera de propósito porque él no entendió. Y así hay muchos de nosotros que muchos nos salimos de aquí, de congregarnos, porque afuera miramos algo más deleitoso y no llegamos a entender hasta que lleguemos hasta abajo. Y esto le pasó a Sansón. Él de derrota en derrota, porque él se salió del propósito. Empezó a trabajar, pero no para Dios, sino para sus deleites. Y cuando tú te empiezas a trabajar para tus deleites, tú vas a siempre ser derrocado. Tú siempre vas a ser derribado. Tú siempre vas a ser golpeado y por nada. No va a valer la pena porque sufrís allá afuera. Y se encontró Sansón a otra mujer, que dice la Biblia que era una ramera, que hoy en día es otra palabra, que era una prostituta que se vendía su cuerpo por dinero. Y por eso dice el proverbio: hijo mío, dame tu corazón. Desde el principio Dios le habló a Sansón: dame tu corazón y sé obediente a mí. Pero él no entendió y dijo: no, yo le quiero dar el corazón a Dalila. Y él se lo dio. ¿Y sabe cuándo se lo dio? Porque él no entendía el propósito de Dios. Él sabía que el propósito estaba ahí, él sabía que el llamado estaba ahí. Pero Dios permitió que él se extendiera, que se fuera, para ver qué tan largo podía ir. Pero Dios siempre estaba ahí. Porque en camino, él de ir a los filisteos, se encontró con un león. Dios envió un león para detenerlo. Imagínense, envió un león para detenerlo. Hay cosas que Dios permite en nuestras vidas para detenernos en los fracasos y en los pecados que vamos a cometer. Envía cosas para detenernos y nos damos cuenta. Y entre medio Dios envía un león. Bam, él se dio cuenta: tengo el llamado, puedo derribarlo. Lo reprendió, bam, lo mató ya. Y siguió, imagínense, siguió otra vez en su desobediencia. Y ahí miró a Dalila, el deleite del mundo.
La codicia de los ojos que nunca se sacia. Pero esta mujer, ella sí sabía el propósito de ella. Pero Sansón no sabía el propósito de él todavía. Ella sabía que el propósito era derribarlo a él. Y ella ejerció lo que ella tenía que hacer. Pero él no ejerció lo que él tenía que resistir. Y la Biblia dice de que ella lo atormentó tanto para saber de dónde venía su fuerza. ¿No les pasa a ustedes, hermanos, de que el diablo está como que quisquioso, como que ahí está constante, ahí atormentándote, está constantemente dándote vuelta? Si no es pleito, si no es esto, si no es esto, si no es lo otro, es enfermedad, si no es lo otro, y dando vueltas para saber cuál es tu debilidad. Porque el diablo no sabe cuál es tu debilidad. Por más años que tú le podías haber servido, él no sabe cuál es tu debilidad. ¿Sabe cuándo el diablo sabe cuál es tu debilidad? Es cuando tú se lo muestras. Es cuando tú lo dices. Y esto pasó con este varón. Este varón, esta mujer lo enrolló y no paró de molestarlo. ¿Cuál es tu debilidad? Y él sabía de que ese era un principio que Dios le puso desde que él, antes de que naciera. De que tal cosa no podía hacer, era cortar su cabello. Hoy en día la fuerza no está en nuestro cabello, hermanos. La fuerza es el Espíritu de Dios. La fuerza es el Espíritu de Dios. ¿Y cómo mantener el Espíritu de Dios dentro de nosotros? No entristecerlo. Es estar bajo sometimientos. Es estar en santidad. Es estar en paz. Es servirle. Es ser obediente. Es consagrarse. Es estar en comunión con Él. Pero el enemigo quería saber cuál era la debilidad de Sansón. Imagínense. Para que miren que el diablo no está en todos los lugares. Dios sí. Dios sí está en todos los lugares. Y de Él nadie nos escondemos. Y al final la Biblia dice en Jueces 16. Y como ellos lo presionaba cada día con sus palabras y lo importunaba, fue reducido a mortal angustia. ¿Ustedes se dan cuenta a qué punto llegó Dalila? A mortal angustia. No sé si ustedes pueden entender qué es mortal angustia. Es de que vos de repente estás todo el día sofocado. Tú no entiendes que el propósito de Dios es desde el principio que tú abres tus ojos, es consagrante ante el Señor. Es orar antes de salir de tu casa. Y muchas veces nosotros salimos de nuestra casa sin orar, por prisas, y nos fuimos sin cobertura. Decimos, yo soy hijo de Dios, allá cuando llegue al trabajo, cuando llegue allá, cuando voy a mi mandado, voy a meterme por ahí y voy a orar. Y solo se toma un minuto de repente. A veces ni un minuto. Pero solo honrar al Señor primero. No llevarnos a decir, yo voy a la iglesia, yo soy hijo, yo soy hija de Dios y yo nada me va a pasar. Pero no sabes que allá el león te está esperando. Pero el rugiente, no el león de Judá. Y muchas veces llegamos a una mortal angustia porque el enemigo durante todo ese día te rodea y está allá. Envía a aquel para darte problemas. Envía allá, envía esto, hasta que tú llegas a un punto de que tú a veces quieres gritar de tanto enojo. Y ahí el enemigo se dio cuenta, ya sé por dónde estaba su debilidad. Es sus hijos. Es que lo molesten, la molesten. Es que de repente no tenga dinero para la luz. Ya sabía, no sabía que esa era su debilidad. Es su esposo cuando la molesta. Es cuando el jefe le dice hacer esto y no quiere hacerlo. Es egoísta. Tiene el ego elevado. Ahí te rodea el enemigo. Porque él quiere saber cuál es tu debilidad. Y va dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Te envía afán tras afán tras afán hasta que tú te canses. Y de repente tú ahí en la intimidad te rindes y empiezas a gritar y empiezas a llorar. Ni a orar, a llorar. A llorar porque estás eso y empiezas. Y cuando te das cuenta, de repente estás en pleito con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus vecinos. O de repente aquel que te debió, o de repente aquel que te dijo aquesto. Y ahí caíste en esa trampa. Pero a este varón, dice la Biblia, que él cayó en mortal angustia. Y ahora van a entender por qué el Señor nos pide el corazón. Ante todo nos pide el corazón. No las manos, no los pies, es el corazón. Porque el corazón tiene una conexión con el cerebro. Cuando tú deseas algo y tú quieres algo, tú te dejas llevar por tu corazón. Tú dices que tuvo esta corazonada que quería esto, quería lo otro.
Pero si tú no aprendes a entregar tu corazón todos los días al Señor, el enemigo va a robar tu corazón. Y no vas a ver en qué momento tú se lo entregaste. Sin sacártelo, tú se lo entregaste. Porque tú hiciste todas las obras de la carne que ya no tú tienes que practicar. Y la Biblia dice, y le descubrió todo su corazón. Le dijo, nunca llegó navaja a mi cabeza, porque soy nazareno de Dios desde antes de nacer. Escuchen cuándo. Él siempre supo cuál era el llamado. Él supo qué hacer y qué no hacer. Si me raparan, dice, mi fuerza se apartaría de mí, me debilitaría y sería como cualquier hombre. Ahí fue el boom para Sansón. ¿Para qué soltó eso? Porque no solo Dalila recibió ese mensaje, sino todos los demás filisteos, todos los demás demonios, y el mismo infierno escuchó eso, porque él mismo lo confesó de su boca. Y muchas veces nosotros con las obras de la carne manifestamos lo que el enemigo quiere. Manifestamos lo que tenemos adentro, porque no hemos entregado eso al Señor. No hemos entregado esos deseos, esos deleites, esos pecados que a Dios no le agrada. Y por eso el enemigo te arropa, hermano, y busca esa debilidad. Y sabe, yo sé que con aquel trabajo lo voy a arropar y ahí va a entregar su debilidad. Es el dinero. Yo sé que de repente le falta un esposo, una esposa. Yo sé que de repente quiere hijos. Va a buscar al brujo para que se lo dé. Miren, el enemigo es mentiroso. Desde el principio es mentiroso. En el momento de que tú te empiezas a recibir mensajes dardos del enemigo y tú no aprendas a llevar eso al altar, tú no aprendas a llevar eso a las rodillas, ¿tú quién crees que después de que tú empiezas a deleitarte eso en tu mente, tú quién crees que después va a esperar que tú le respondas? Es al enemigo, va a esperar que vos le digas eso. El enemigo está esperando, te rodea día y día y todos los días. Mira, la lucha de nosotros no es de vez en cuando. No es cuando de repente te metes 3 días en ayuno, 7 días, 40 días, no. Ahí no empieza tu guerra. Tu guerra empezó desde que tú naciste. La guerra de Moisés empezó desde que él nació. Y eso que Faraón no sabía que existía un Moisés. Pero él sentía que había algo, que nació una luz. Nació alguien que iba a llevar la antorcha. Nació alguien que iba a llevar esa luz. El enemigo sabe eso, hermanos. Si la luz se va aquí, la electricidad va aquí, uno sabe quién viene ahí con un foco, con una lámpara. Y todos van a seguir el que tiene la luz, porque uno no se puede guiar sin la luz. Y así es la palabra. La palabra dice: lámpara para mis pies son tus palabras. Esta palabra, hermanos, esto, no sé, si nosotros nos ahogamos y caemos en tales cosas es por nuestra culpa, no es por culpa de Dios, no es por culpa del pastor, no es por culpa del liderazgo, no es por culpa de tu papá, de tu mamá, de tu esposo, de tus hijos. Cada uno de nosotros tenemos un propósito. Y el propósito, la gente no tiene que contribuir a tu propósito. No solo porque tú tienes un propósito para servir a Dios, digamos, como el pastor. No es necesario que el pastor espere que todos los demás contribuyan para que su llamado sea ejercido. Él tiene que cumplir su propósito, sí o sí. Si mamá, papá, hermano no se quieran convertir, él tiene que cumplir su propósito. Es el mismo que tuvo que hacer Moisés. Si Moisés no hubiera cumplido su propósito, ¿dónde iba a quedar ese pueblo en Egipto? ¿Dónde iba a quedar? Jesús vino y cumplió su propósito. Y cada uno de nosotros tenemos un propósito, hermano. Y yo no quiero morir sin cumplir mi propósito. Que Dios me guarde y me libre de desviarme de su propósito. Cada uno de nosotros nacimos con una antorcha en nuestra casa. Y si nosotros nos dejamos mangonear por los demonios, por todo lo demás, no es por culpa ni por el diablo. ¿Saben por qué? Porque armas nos ha dado el Señor. Armas de milicia. Aquí no hay ninguno que aquí perdió las piernas. Todos tienen piernas para orar. Aquí todos tienen boca para orar. Aquí todos tienen cerebro para poder pensar en las cosas que tienen que hacer y no hacer. Y lo que me impacta con este varón, hermanos, es que la Biblia dice de que por más que Sansón se apartara del propósito de Dios, se apartara, pero Dios tenía un propósito en él y se iba a cumplir. Y él cayó en las manos de Dalila.
¿Y en qué manos caer, hermanos? En el mundo. Miren, es mejor caer en las manos de Dios porque Él es misericordioso. No les conviene caer en las manos de los hombres, hermanos, ni del mundo, porque los van a destruir. Tú te miras bello, te miras hermoso aquí. Ve y descarríate afuera y vas a ver qué te espera. Ahí no hay un león, hay leones, hay legiones que te quiere caer en vergüenza. Tú sientes que estás luchando aquí, que estás cansado aquí, que te menosprecian aquí, te menosprecian en la casa. Ve afuera y vas a conseguir consolación de todos los lados. Dalila por todos lados, todos lados. Sansones desobedientes por todos lados. Y ahí vas a salir vergonzado y el enemigo ganó. Es mejor trabajar aquí, luchar aquí, padecer aquí, porque allá hay un propósito. Vale la pena sufrir aquí, hermanos. Vale la pena trabajar para papá y recibir el salario de todos los días. Sus misericordias son nuevas todos los días. Si ayer renegaste, hoy amaneciste pidiendo perdón y dijiste: Padre, perdóname, ayer no hice las cosas bien. Pero en el mundo no es así. Tú pecaste ayer, vas a pecar más mañana. Y cada vez que te levantas vas a pecar más y más y más, que hasta vas a ser irreconocible. Más. El mundo no se sacia, hermanos. El mundo no se sacia. Pero el Señor te recompensa por tu esfuerzo. Y el propósito de este varón, hermanos, llegó a un límite de que él tenía que de repente desvaciarse para el mundo, caer en todos los deleites que él quería del mundo. Y cuando se dio cuenta que Dalila lo traicionó, cuando el mundo te traiciona, ahí es cuando te das cuenta que Jesús es el único que te ama, que Jesús es el único que fue a la cruz por ti, que murió por ti y por mí. Este varón cayó, como nosotros decimos en inglés, rock bottom. Es como que si tú estás en el océano, digamos en lo más pachito, y tú sacas todo el aire que tienes en tus pulmones, tú vas a caer abajo como roca, hasta abajo. Y así es el mundo. Te saca hasta tu último aliento, porque muerto te quiere ver. Tú sientes que estás cansado aquí, que de repente estás irritado aquí. Hay solución, hermanos. Y la solución no es salirse del propósito. Es más bien buscar el propósito, que es lo que tengo que hacer. Porque si estás cansado, estás irritado, estás de todo, y tú dices: pero ¿qué estoy haciendo para sentirme cansado? ¿Cansado de qué estoy? ¿De qué estamos cansados? ¿De servir al Señor? Dice la palabra dice la palabra en Isaías de que los que esperan en el Señor, Él renueva su fuerza como las águilas. Los que esperan. ¿Estás cansado? Recuerda que el Señor ya viene y hey, vas a recobrar fuerzas. Así rapidito vas a recobrar fuerzas. Pero en el mundo, no, el mundo no quiere eso. El mundo te quiere ver, pero muerto bajo 6 pies. Muerto total. Y más abajo, al infierno. Allá te quiere ver. Y la palabra dice de que ese varón, al mirar de que allá fuera trabajando para sus enemigos, trabajando para esta carne, ¿ve? Porque no hay mejor enemigo que este. Tenemos al diablo y sus súbditos y todos los legiones. Pero esta carne duerme, amanece, comemos, la alimentamos, la vestimos, la pulimos, la aceitamos, caminamos con ella, nadamos con ella, bañamos con ella. Hacemos todo con esta carne. Es la mayor enemiga que el hombre tiene. Es la lucha más grande que el hombre tiene. Métete en ayuno y vas a ver quién es tu enemigo. No es tu esposa. No son tus hijos. No son los que te hacen la lucha allá afuera. Miren, ni es el diablo. Porque él sí sabe cuál es su propósito. Es destruirnos. Pero muchos de nosotros, y lo digo por testimonio, nosotros no sabemos cuál es nuestro propósito. ¿Saben por qué no sabemos? Es porque no preguntamos. Y el Señor dice: pide sabiduría y Él te dará. Dice que muchos de nosotros no sabemos pedir. Hay muchos que piden: quiero ser usado. Miren, antes de pedir ser usado, no pidan eso todavía. Porque antes de uno usar un utensilio, se limpia. Tú nunca vas a beber de un vaso que está sucio. Jamás.
Yo no bebería de un vaso que está sucio. Y peor vaso de que otro tomó. Jamás. Y papá Dios no va a tomar vaso que el diablo usó y que de repente tú no quieres que tú limpies. Así que antes de que tú pidas ser usado, Él te va a limpiar. Ey, esa limpieza, hermanos, no viene de afuera adentro. Nadie limpia un vaso afuera adentro. Limpia adentro hacia afuera. Así se limpia un vaso. Así se limpia las vasijas que Dios nos ha dado cuando Él nos limpia. Mejor pide, Padre, límpiame, 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 límpiame. Y ya cuando tú estás tan limpio que ni tú mismo sabes que estás limpio. Y sabes cómo se limpia. Es la sangre del cordero. No hay nada que se puede limpiar. Tú te puedes blanquear con tal crema. Tú te puedes meter hasta un dron con cloro, con desinfectante. Bueno, vos te puedes pulgar. Puedes hacer de todo lo que te puedes imaginar. Y aún siempre tienes parásitos. Aún siempre si te sobas la carne todavía sale sucio. Cuando te das cuenta empiezas a sudar y el sudor ahí como que tiene un olor. Dejas de usar desodorante y ya te juegan las axilas. Nada te puede limpiar. ¿Saben por qué? Porque nos enfocamos en limpiar la carne. Y lo que Dios quiere es limpiar nuestra alma para que salga a reducir afuera en la carne lo que el Señor está obrando en tu alma. Y por eso Dios limpia una vasija antes de ser usada. Y eso fue lo que Dios estaba haciendo con Sansón. Porque Sansón, Dios lo miró con mucho deleite en su corazón. Muchos, muchos, muchos. Y él no podía pelear con el diablo y con todas sus legiones con tanto deleite adentro. Porque lo iban a matar en medio de la guerra. Así que Sansón mató a tales hombres en la Biblia. Mató unos 30, mató otros 1000. Pero no porque Dios le envió a matarlos, sino que los mató por sus deleites. Me hicieron aquí, me hicieron allá. Y si hay muchos que andan predicando la palabra por rivalidad, por envidia, por golpear al siervo, golpear a la sierva, por golpear tales pastores, tales iglesias. Para eso Dios no nos llamó. Nos llamó a predicar las buenas nuevas, el evangelio, el buen mensaje, la salvación de que Él ya viene. Dios no nos mandó a enredarnos a matar hombres porque estamos airados. Él no nos mandó a eso. Él nos mandó a cumplir su propósito. Y por eso el Señor permitió de que Sansón sacara todos sus deleites a luz. Porque no solo fue una mujer, ya fue la segunda mujer. Y no mujer dentro de su pueblo, fuera de su pueblo. Y hasta que él se desvació, hasta que él ya quedó chequecito. Tan chequecito de que como él lo quería ver con sus ojos carnales, se lo sacaron. Ustedes miran al límite que el diablo te quiere llevar. Le sacó sus ojos. No solo uno, 2. Se lo sacaron. Lo encadenaron. Lo esclavizaron. Aparte de cortarle el cabello que Dios le dijo de que no permitiera que lo cortaran ni que él se lo cortara. Peor que otros se lo cortaran. Dios nos ha dado un propósito a cada uno de nosotros y nos ha dado a nosotros, a cada uno de nosotros, hermano Kenny, hermano Robert. Nos ha dicho a cada uno de nosotros qué no hacer y qué hacer. El llamado que Dios me dio a mí no es el mismo que le dio a la hermana Deidre. No es el mismo que le dio al hermano Jason. No es el mismo. Cada varón y cada mujer sabe en la posición que tiene que estar. Si tu posición es predicar, predica. A tiempo y fuera de tiempo. Si tu llamado es predicarlo al extranjero, en las naciones, prepárate porque vas a viajar. Si tu propósito es predicar un rebaño, es predicar un rebaño. Si tu propósito es predicar a tu familia, predícale a tu familia. Y si no sabes cuál es tu propósito, miren, ahí están las rodillas, dóblelas y pídanselas al Señor y Dios les va a hablar. Si ustedes lo piden con un corazón sincero, Dios les va a hablar. Dice la Biblia que había unos que Dios les dio dones, le dio 5, le dio 10, los multiplicaron, hay uno que le dio 1. Y dice la Biblia que lo escondió y Dios le dijo, tan siquiera lo fueras invertido en el banco. Ustedes saben lo que Dios me reveló hace años sobre ese don, sobre ese talento. Tan siquiera si no quieres predicar a los demás, predícale a tu familia. Predícale a tus hijos, predícale a tus vecinos, predica en tu comunidad. Predica a tiempo y fuera de tiempo. Si tú sabes que Dios es exigente,
haz lo que Él te mandó a hacer. No te desvíes de eso. Porque en manos de hombres, en manos del mundo vas a caer. Y así como le sacaron los ojos a Sansón, lo encadenaron y lo esclavizaron, lo mismo nos va a pasar a nosotros. Y dice la Biblia que hasta que él cayó esclavizado por sus enemigos, hasta ahí se dio cuenta Sansón. Imagínense a dónde caer, hermano. Imagínense escuchar aquí palabras día y noche, todos los días. ¿Cuántas veces nos congregamos aquí? 4 veces. Y palabra, mire, este es maná del cielo que se recibe aquí. Aquí se recibe palabra de la izquierda a la derecha, del siervo aquí, de la sierva aquí, se recibe palabra hasta de hermanos que vienen de afuera. Miren, aquí se recibe palabra que hasta en buffet. Aquí puedes escoger. Aquí se recibe palabra. Y dice la Biblia que Sansón cayó hasta ese nivel, a ser esclavizado y encadenado, para él darse cuenta, Padre, hasta dónde caí. Y Dios no quiere que caigamos a esa profundidad. Dios no nos quiere a nosotros postrados en cama por SIDA, por cáncer, por tales enfermedades, porque nos quitó el pie, nos quitó el brazo, porque Él no quiere llevarnos a ese punto. Él quiere que nosotros obremos así, tan bellos como estamos. Él quiere que seamos obedientes así, de jóvenes como estamos. Él no quiere llevarnos a ese punto, permitir que lleguemos a ese punto. Pero hay muchos que van a llegar a ese punto, hermanos, para ser salvos. Hay muchos que van a llegar a ese punto. Pero nosotros que nos congregamos aquí, Dios no quiere llevarnos a ese punto como Sansón llegó. Sansón llegó a ese nivel, hasta darse cuenta, Padre, hasta dónde yo caí. Y ahí Sansón se recordó: Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra mi pueblo. He pecado contra mis hermanos. Y lo que tú me diste no lo ejercité. Lo hice, pero en venganza por mis deleites. Lo hice por mi propósito, no porque tú me mandaste. Y aún así, tú me ayudaste. Y no permitiste que me mataran. Sacaron mis ojos, papá. Pero aquí estoy. Y él se humilló. La palabra dice, él se humilló. Y dice la Biblia que su pelo empezó a crecer. ¿Y qué puede ser el pelo hoy en día, hermanos? Es que tú piensas a reconocer de qué tan bajo caíste. Y tú empiezas, si antes no te congregabas, empiezas a congregarte. Si antes no leías la palabra, empiezas a leerla poco a poco. Y empiezas a recibirla y hacerla. Oírla y hacerla. Y empiezas poco a poco. Y dice la Biblia de que él tomó un niño, porque lo iban a llevar enfrente de sus enemigos para burlarse de él. Mira, hasta ahí quiere llevarte el enemigo a avergonzarte. A decirte, mira, aquel que gritaba, aquel que predicaba, aquel que es y lo otro, aquel que dice que jamás iba a mirarlo. Él quiere avergonzarte, hermano. No es necesario de que tú miras allá afuera y dices, pero ¿qué va a hacer si de repente yo hago aquello y después me arrepiento y regreso? Y no confíen en eso, hermanos. No confíen. Eso no es broma. No confíen en eso. No dicen que voy a caer y 7 veces me voy a levantar. Eso no es para los descarriados. Ese versículo es para los hijos de Dios. De que si te hicieron tal cosa, de que de repente te cortaron la luz o perdiste tu trabajo, Dios te va a proveer. Para los hijos de Dios, ese es el versículo. Que 7 veces el Señor te levantará. Él te levantará. Eso no es para que para que te descarríes. Y descarriarte durante el año 3, 4 veces y regresar. No, eso no es para eso. No confíen en eso, porque en esas andadas puedes morir allá afuera. En el mero pecado, en el mero pecado, en el mero acto, en la mera mentira. Dice la Biblia de que él tomó a un niño y le dijo, ve y ponme donde están las columnas de este lugar. Y el niño lo llevó. Y dice la Biblia de que él se agarró de esas 2 columnas y él oró ante el Señor y le pidió por última vez que Dios lo usara. Imagínense. Ese hombre llevaba con una mente de que aquí voy a morir, pero a todos estos enemigos me los voy a llevar. A todos estos los voy a matar. Y él se sostuvo esas columnas y las derribó por el poder de Dios. Y Dios le volvió a dar esa fuerza que una vez perdió por su desobediencia. Porque miró Dios su corazón, que fue sincero. Y dice la Biblia de que él tomó esas columnas y las derribó por el poder de Dios. Y de que todos murieron ese día. ¿Por qué llegar a ese propósito, hermano? De que tú vas a decir, toda mi vida gasté,
Pero quizás en el hecho de mi muerte voy a hacer de repente la última oración. Padre, perdóname por todo lo que he hecho. Nadie sabe cómo va a morir. Nadie sabe si va a morir en cama. Mira, es un privilegio para los que pueden morir en una cama teniendo conciencia y poder decir, Padre, he pecado contra ti y contra el hombre. Pero eso no es para que nosotros tomemos esto en un libre albedrío, como decir, voy a hacer esto, hacer lo otro, voy a hacer y deshacer. Ya cuando llegue viejito ahí o cuando esté enfermo, esa es la mentalidad que en el mundo uno tiene. Yo no sé ustedes, pero esa es la mentalidad que nosotros teníamos en el mundo. No sabíamos cómo llegar a Jesús. Decíamos, tal vez, si cuando nos estamos muriendo, porque ese es algo que está como que está en moda hoy en día. Todos dicen de que todos se fueron al cielo. Que en paz descanse. Todos. Podía ser el impío más impío, pero todos dicen que en paz descanse. Nadie sabe quién descansó. Pero una cosa sí sabemos que estamos aquí y que tenemos una misión que cumplir. Nuestra misión aquí no es ser rico. Nuestra misión aquí no es ser famoso. Nuestra misión aquí es no ser visto por todos y afamados por todos. Porque aún los que son famosos se suicidan porque no aguantan tales presiones. Se matan ellos mismos, se suicidan porque no aguantan la presión del mundo. Imagínense nosotros como hijos de Dios. Es un deleite poder obrar para el Señor, hermanos. Dice la palabra en Romanos 8:28. Sabemos que todas las cosas obran para el bien de los que aman a Dios. Escuchen eso. Sabemos que todas las cosas obran para el bien de los que aman a Dios, los que han sido llamados según el propósito. Romanos 8:28. Marquen eso en sus corazones, hermanos. De que si tú, estando dentro del redil, padeces, es según tu llamado y tu propósito. Aguanta, resiste. Porque nadie ha servido en este camino sin llorar. Nadie está sirviendo en este camino sin cansarse. Todos hemos llegado a ese punto. Pero fuerzas nuevas Dios nos da todos los días que nosotros abrimos nuestros ojos. Eso no es excusa para dejar de servir. Si tú te dejas derribar como Sansón se dejó y desgastarse para el mundo, para sus deleites y no cumplir el propósito, miren, quizás no hay una Biblia para cada uno de nosotros con nuestro nombre, pero hay algo escrito para cada uno de nosotros. Y de que si yo muero el día de mañana, la gente no va a recordar los 29 años que yo me desgasté, van a recordar los 5 últimos años que yo le entregué al Señor. Y ese va a ser mi legado. Ese va a ser el legado de cada uno de nosotros, hermanos. No ser un legado de que a su último respiro, es que quería pedir perdón y perdonar. No, es ahora que están bien, saludables, bellos, hermosos, con fuerzas. No permitamos, hermanos, que llegamos a ese punto. Mientras que yo meditaba anoche en la palabra, yo decía, Padre, pero qué palabra tan más fuerte. Porque antes de yo entregarles esta palabra a ustedes, hermanos, yo tuve que vivir eso, hermanos. Yo tuve que luchar con el propósito que Dios me llamaba. ¿Saben por qué? Porque al tomar el propósito que Dios te dio, tú vas a ser golpeado. Tú vas a ser pisoteado. Tú vas a ser visto por las tinieblas. Vas a ser atacado por la izquierda y por la derecha. Tú vas a perder cosas, vas a perder personas por el llamado que Dios te dio. Muchas veces te vas a sentir hasta solo y sola en esta misión. Pero Dios jamás dijo, tu propósito viene con una esposa, viene con un esposo, viene con una familia. Tu propósito viene de Dios y tú tienes que cumplirla sí o sí. Dios va a atender a los demás. Dice la palabra que Moisés, cuando Dios lo llamó para ir a libertar al pueblo de Israel, dice la palabra de que él se fue solo, no fue con su esposa. Él se fue solo. Dios le dijo, tal y persona vas a hablar. Tu hermano Aarón vas a encontrar en el desierto y él te va a decir. Y él le habló. Él no se fue acompañado.
Y yo les digo por experiencia propia, nosotros pensamos y sentimos que el propósito viene contribuido, viene con regalitos, viene con bonos, viene con de repente que todas las armas están ahí puestas para ir a pelear. No, el propósito de Dios no es así, hermanos. Dice que armados con toda la armadura de Dios. Esas armas, hermanos, se pelean, se ganan. En el ejército, antes de que a ti te entreguen una pistola, te entrenan para poder usar esa pistola. El que es carnicero no simplemente va a ir a descuartizar un animal. Ese hombre de repente fue entrenado primeramente con las gallinas. Cada uno de nosotros, Dios nos entregó así las armas, así nomás. Cada uno de nosotros tenemos que ganarnos esas armas. Tú no puedes pelear con tu boca, con tu palabra. La pelea es leyendo la palabra. Así reprendió Jesús a Satanás. Imagínense, Él siendo Dios, Él nos demostró cómo se usaba la espada, la palabra. Él nos enseñó cómo usar el escudo, que es la fe. Nos dio una cintura en la armadura, que es la verdad, hermanos. Es practicar la verdad, dejar de mentir. Y decir que es una verdad santita. Así que la mentira es mentira. Y todo el que la practica, ya saben quién es el papá. Dejen de mentir como siervos y siervas de Dios. Practiquemos la verdad. Eso nos da autoridad en las tinieblas. Aunque nos duela decir la verdad. Mire, duele decir la verdad, hermanos, si te piden. Pero muchas veces, le digo a ciertas personas, no me pregunten tales cosas porque les voy a decir la verdad. Y les va a doler. Así que mejor ni pregunten. Pero Dios nos ha dado armas de milicia, hermanos, para combatir los deleites de la carne. Y si nosotros nos dejamos derribar por no tomar las armas, es por pereza nuestra. Es por falta de entendimiento, es por necios. Y la Biblia dice que mi pueblo pereció por falta de entendimiento. Nosotros, si esta generación se perdió, hermanos, por no leer la Biblia, miren, hermanos, eso yo no voy a permitir en mi vida. Si Dios me dio tal arma tan fuerte que es la palabra, yo la voy a tomar y yo voy a derribar todo lo que yo pueda derribar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, no en el nombre de mi nombre. No en el nombre del pastor, no en el nombre del ministerio, no en el nombre del presidente, en el nombre de Jesús. Cuando meditaba anoche en la palabra, el Señor me dio el último versículo, porque yo quedaba ahí, Padre amado, pero qué palabra tan más fuerte. Padre, hazme entender cuál es el mensaje que tú quieres darle a tu iglesia. ¿Qué es lo que tú quieres que nosotros aprendamos con este personaje de Sansón? Y me llevó a Apocalipsis. En el nombre de Jesús. Y yo quiero leerse los hermanos. En un lenguaje más actual para que escuchen con claridad el peso de la palabra. En Apocalipsis 3:14. Y se lo voy a leer en un lenguaje actual. Dice la palabra: mensaje a la Odisea. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Esto no es a una persona, esto a la iglesia, es un mensaje a todos nosotros que Dios nos ha enviado. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea: yo soy el Amén. Y me llamo así porque enseño la verdad acerca de Dios y nunca miento. Por medio de mí, Dios creó todas las cosas. Escucha bien lo que te voy a decir. Estoy enterado de todo lo que haces y sé que no me obedeces del todo, sino que solo un poco. Sería mejor que me obedecieras completamente o que de plano no me obedecieras. El mismo mensaje que él le dio a entender a Sansón. Él miraba todas las cosas. Y Dios no pide que nosotros seamos tibios. Nadie aquí toma un café tibio. Si no es helado, es caliente que lo toman. Pero el que está ahí reposando, haciendo nada, nadie se lo toma, todos lo botan. ¿Y ustedes imaginan qué va a hacer Dios con nosotros?
No es ser botado del empleo. Es ser botado, es ser borrado del libro de la vida, hermanos. Padre amado, nadie quiere ser borrado del libro de la vida. Yo creo que todos prefieren estar en el estado que está Job y ser salvo, que ser borrado del libro de la vida, que ser vomitado por papá. Dice la palabra: pero como solo me obedeces en poco, te rechazaré por completo. Pues tú dices, eres rico, que te ha ido muy bien y que no necesitas de nada. Pero no te das cuenta de que eres un pobre ciego. Escuchen, lo mismo que le pasó a Sansón. Él tuvo que quedarse ciego para darse cuenta, en la oscuridad, en la tiniebla que él estaba. Desdichado y miserable, y que estás desnudo. Por eso te aconsejo que compres de mí lo que verás. Por eso te aconsejo que compres de mí lo que de veras te hará rico. Porque lo que yo te doy es de mucho valor, como el oro que se refina en el fuego. Si no quieres pasar la vergüenza de estar desnudo, acepta la ropa blanca que yo te doy, para que te cubras con ella, y las gotas medicinales para tus ojos. Solo así podrás ver. Yo reprendo y corrijo a los que yo amo. Por eso vuélvete a Dios y obedécelo completamente. Yo estoy a tu puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres, entraré en tu casa y cenaré contigo. Los que triunfen sobre las dificultades y mantengan su confianza en mí, reinarán conmigo, así como yo he triunfado y ahora reino con mi Padre. Si tienes oído, pon atención a lo que el Espíritu de Dios le dice a las iglesias. Y es un lenguaje más actual, hermanos, para que entendamos que a veces nos enredamos en la Biblia y por no entender una palabra decimos, no la entendí, no es para mí. Así que se lo leí en un lenguaje más actual. Dice de que no lo obedecieron de todo, y fuera mejor que no hicieran nada, porque no hicieron nada literalmente. Y eso es lo que pasó con Sansón. Dios permitió que él llegara a ese límite, porque teniendo toda la fuerza que Dios le dio, la habilidad, dándole el llamado, dándole el propósito que tenía que hacer, él se quiso perder y esperar que llegara ciego, desnudo, desdichado, esclavizado por el enemigo, para reconocer cuál era su llamado y cumplirla. Dios no quiere que lleguemos a ese nivel tan bajo. Dios quiere que peleemos ahora. Si nosotros permitimos que los demonios, que el diablo y sus legiones maltraten a nuestros hijos, a nuestras parejas, a nuestras familias, por nuestra culpa, porque antorcha Dios te ha dado a cada uno de nosotros, y esa antorcha la tenemos que seguir manteniendo, hermanos, fervientes en el fuego de Jehová. Cumple el propósito que Dios te mandó. No reniegues, no mengues, no preguntes. Es solo cumplirla ya. Y tú vas a conseguir deleite, vas a conseguir gozo en cumplirla. No pidas ser contribuido a ella. No pidas bonos. No pidas más de lo que Dios te ha dado. Porque si apenas aguantamos con lo que nosotros tenemos ahora, imagínense pedir más. No pidan ser usados, porque el ser usado no te garantiza ir al cielo. Más bien ahí dice la palabra que Dios dice que muchos se levantarán y dirán, imagínense la sinvergüenzada que van a hacer. Dicen que en tu nombre hice esto, en tu nombre hice lo otro. Los dones no van a salvar a nadie, hermanos. Esos más bien son armas para nosotros usar. Así como las mujeres usamos utensilios para cocinar. El cucharón, la navaja, la olla, son utensilios. Y los dones son prestados. Más bien pida ser limpio. Que si el día que vamos a morir limpios con la sangre del Cordero. No ser usados, sino que ser limpios. Si tú no quieres tomar de un vaso sucio, tampoco Dios. Si tú no quieres comer de un plato sucio, tampoco Dios. Así que no pidas ser usado por Dios estando sucio como están en tus pecados. Van bien, pida ser limpio. Y entre más tú pidas ser limpio, tú no sabes en qué momento sos usado por tu limpieza.
Hasta te olvidas en pedir ser usado. Hasta te olvidas. Dice la Biblia que muchos fuimos llamados. Unos llamados pastores, otros profetas, otros evangelistas, otros apóstoles. Al fin y al cabo, todos tenemos un llamado. Pocos los escogidos, amén. ¿Saben por qué pocos los escogidos? Porque no quieren obedecer. No es que no pueden, no quieren obedecer. Nosotros somos una nación que nosotros no estamos esclavizados. Pero los que están esclavizados son los que trabajan para Satanás. Que el Señor los reprenda en esta hora en el nombre de Jesús. Esos son esclavizados. Pero los que somos siervos de Dios hemos sido llamados con un propósito de cumplirla. Aunque nos duela, aunque nos ofendan, aunque nos pisoteen, aunque nos lastimen, la misión es cumplir el propósito. Mi Señor Jesús cargó la cruz a la Gólgota. Y aunque un hombre en medio del camino tomó su cruz por un ratito, Jesús no permitió que él siguiera la cruz. Se la volvió a quitar y se la puso en el lomo. Porque no era para ese hombre cargar el pecado de nosotros. Ese era el propósito del Señor Jesús. Y él la cargó por más pesada que era, hermano. Y si él vino como hombre a enseñarnos cómo hacerlo, ¿dónde quedamos nosotros? Más bien, hay muchas de nuestras guerras que no son como los demás hermanos que están padeciendo ahorita la sangre. Están siendo perseguidos. No tienen tiempo ni de bañarse y ir a un culto. De repente tienen ropa por días por corriendo. Cosas de que no se ven en las noticias. No van a mostrar eso en las noticias. ¿Sabes por qué no van a poner eso en las noticias? Porque eso da ánimo al pueblo. Porque nos recuerda que papá está cerca. Por eso nos dan las noticias. ¿Sabes lo que quieren dar las noticias? Es prosperidad. Es que viene paz. Viene empleo. Viene dinero. Vienen dólares. Para que el hombre se afane más. Pero no permiten que eso salga en las noticias, porque eso anima al pueblo. Y a los que temorizan es porque no están preparando. Pero los que se están preparando, al mirar esa noticia, levantamos nuestras manos: papá, tú ya vienes. Padre, tú ya vienes. Y nos animamos unos a otros. Y decimos: se están cumpliendo la palabra, hermanos. Hermanos, así que el consejo esta noche no es de que de repente yo les diga: el que ha pecado, venga adelante. El que ha hecho esto, venga adelante. No. Sino que en nuestra conciencia, allá adentro donde nadie quiere entrar muchas veces, y ni a Dios queremos que entre allá adentro, tan sucio que está a veces, que estamos pulidos por fuera y tenemos una conciencia retorcida allá adentro contra el hermano, contra cosas que no debemos hacer, no debemos pensar. Allá adentro, entren allá adentro la conciencia y empiecen a preguntarse: Padre, ¿qué tú quieres que yo haga? Padre, ¿qué tú quieres que yo deje de hacer? ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿Qué estoy haciendo que no te está complaciendo? Miren, cuando ustedes empiecen a pedir eso, prepárense. Prepárense, porque ahí viene la limpieza. Así que el Señor es fiel, hermanos. Y todo lo que ustedes le pidan con corazón sincero, Dios lo va a hacer. Y esta noche mi consejo, hermanos, es que pidan al Señor cuál es su propósito y ejércenla al pie de la letra, con excelencia. Ahí está nuestra recompensa. Hacerlo con excelencia, no pidiendo aplauso, no esperando aplauso, sino que esperando de que nuestra fuerza viene de nuestro Señor. Eso es nuestro gozo, de que Él está alegre con lo que nosotros estamos haciendo. La alegría de papá es nuestra fuerza, hermanos. Esa es nuestra fuerza, hermanos. No todo lo demás, no los que están contribuyendo con tu llamado, no. Es hacer a papá alegre, hacer a Dios alegre con lo que estamos haciendo, no triste con lo malo que estamos haciendo. Si tú sientes que tú estás caribajo, que estás desanimado, porque eso y lo otro, vuelve a pensar: ¿para quién estás trabajando? ¿Con quién estás trabajando? ¿Y qué fue Dios lo que te dio para poder ejercitar ese trabajo? Y tú vas a conseguir deleite cada vez que tú vienes a culto. Y ahí vas a decir que es mejor un día en los atrios del Señor que 1000 afuera. Vas a encontrar gozo en su presencia. Y no porque te están forzando, no porque es obligación,
sino porque encontrar deleite en su palabra, encontrar deleite en la oración, encontrar deleite en congregarte, encontrar deleite en ayunar aunque la carne no le guste, hermano. Encontrar deleite porque sabes que Jesús lo hizo. Encontrar deleite. ¿Y saben cómo se llama eso, hermanos? El primer amor. Así se llama. Y si lo estás perdiendo, iglesia, volvamos a ese deleite para que disfrutemos como hermanos el primer amor en Cristo como iglesia. Pídale al Señor que los ayude, hermanos. Y yo los tendré en oración y los tengo en oración cada uno de nosotros, hermanos, para que no perdamos ese deleite aún congregarnos, aunque nos pesen los pies. Pero vamos a encontrar deleite que aquí dejamos todas las cargas y salimos de aquí brand new. Nuevecitos salimos de aquí. Salimos perdonados de aquí. Hermanos, fue una bendición darles este mensaje, predicarles este mensaje, que fue exhortante, pero yo sé que fue edificante a sus almas. Que el Señor me los bendiga, hermanos, que el Señor me los guarde. No pierdan fuerza, más bien recobren fuerza. Recuerden lo que Dios ha hecho por ustedes y a dónde nos quiere llevar. Y van a encontrar deleite en su presencia. En el nombre de Jesús. Señor me los bendiga, hermanos.